Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, estamos en la epístola a los Efesios. Estamos al final de capítulo 3. Quisiéramos decir que realmente capítulo 1, pues Pablo habla de todas las bendiciones de Dios, principalmente cómo, todas estas resumen básicamente todo, cómo Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. Y luego también nos ha predestinado para filiación. El Hijo, ha venido para redimirnos, para que tengamos el perdón de los delitos. Y el Espíritu, nos ha sellado. Y luego también se nos ha dado como arras para tener un presabor realmente de lo que Dios es. Dicho de otra manera, no estamos a ciegas. Sí tenemos algo palpable dentro de nosotros. Y luego muestra cómo realmente todo ello es para producir la iglesia. La iglesia es el producto del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, del Cristo que ha sido sentado a la diestra del Padre, del Cristo al que todos sus enemigos han sido puestos bajo sus pies. El Cristo el cual ha sido hecho la cabeza de todo el universo. Y este Cristo ha sido dado por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esa es realmente la manera en cómo Dios produce la iglesia en capítulo 1 en el libro de Efesios. Pero luego en capítulo 2, ¿me explico? Se nos muestra la condición terrenal básicamente nuestra, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad del aire. Y éramos hijos de desobediencia y éramos hijos de ira. Estábamos realmente en una condición, pecaminosa, terrible, caída, miserables, ¿ve? Pero Dios, quien es, quien es rico en misericordia, nos salvó por gracia, no por obras. Entonces, capítulo 2 muestra cómo es el trasfondo terrenal de nosotros, los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, que somos los constituyentes de la iglesia. Entonces, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y luego, hermanos,
En capítulo 3 nosotros venimos a un asunto en el cual Pablo quiere mostrarnos todo, toda la verdad, porque Pablo considera que debemos de ser constituidos de esa verdad, que nuestro ser debe ser forjada esa verdad de Dios. Y si esa verdad de Dios es forjada en nosotros, entonces vamos a tener una realidad. Así que capítulo 3, ¿ve? Nos muestra realmente, pues muchas cosas, ¿verdad? O sea, nos muestra la verdad que está presente ahí. Es decir, de cómo Pablo es un prisionero, es un mayordomo, o sea, cómo la gracia vino a él, cómo la revelación vino a él, cómo las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? También están ahí. Cómo la sabiduría misteriosa de Dios, o sea, las inescrutables riquezas de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios que ahora está siendo dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio de la iglesia, de nosotros. Y entonces, o sea, básicamente, entonces, después de todas esas cosas, ¿ve? Todas esas cosas son para un solo propósito, el propósito eterno de Dios. Todos esos detalles son conforme al propósito eterno de Dios. Y luego entonces, o sea, Pablo nos muestra cómo, pues él está orando al Padre. ¿Para qué? Para 4 cosas. Número 1, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, que es nuestro espíritu humano, por medio del Espíritu de Dios, con E mayúscula. Y luego el siguiente punto número 2, es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y luego, entonces, hermanos, o sea, dice, para que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos las dimensiones de Cristo, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de este Cristo. Entonces, hermanos, pues, y luego finalmente, o sea, Pablo dice, punto número 4, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esa plenitud, ¿me entiende? Pues cuando menos, mire, está en Efesios 1, 22 o 23. Efesios, déjeme le digo, es 1:23. Luego está aquí en capítulo 3, en el verso 19, para ser llenos hasta toda la medida de toda la plenitud de Dios. Y luego realmente también se nos muestra claramente en capítulo 4, en el verso 13, o sea, ¿cuál es esta plenitud? ¿De qué estamos hablando? De todas las riquezas de lo que Dios es. Ok, bueno, entonces hoy, hermanos, entramos a capítulo 4. En capítulo 4, bueno, no, estamos al final de capítulo 3. Tenemos ahora, prácticamente es una alabanza, es, bueno, luego una doxología. O sea, esta palabra es prácticamente pues una adoración con alabanza a Dios. Dice, ahora bien, a aquel, estamos en capítulo 3, versos 20 y 21, que son los últimos 2 versículos de capítulo
de capítulo 3. Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que decimos, ¿verdad? Es la alabanza del apóstol, es la doxología del apóstol. Esta palabra, digo, doxología, ¿me entiende? O sea, prácticamente, o esta alabanza, como quiera decir, o sea, está compuesta de dos palabras griegas, doxo, o sea, que quiere decir alabanza o dar gloria a Dios, y también la palabra logos, ¿verdad? O sea, que es el hablar, que es la palabra. Entonces, es el buen hablar para Dios, es la alabanza a Dios, es darle la gloria a Dios, ¿ve? O sea, digo, Pablo termina capítulo 3, pero de esta manera, dándole toda la gloria a Dios, dándole una alabanza, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Entonces, todas estas cosas, hermanos, pues están realmente aquí pues en capítulo 3. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Escuche, según el poder que actúa en nosotros. Mire, este poder, o sea, Pablo lo muestra en capítulo 1, en el versículo 19, prácticamente, pues si usted quiere, hasta el verso 23. Entonces, dice Pablo en versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Escuche, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Luego dice, fíjese, para con nosotros los que creemos. Escuche, para con nosotros los que creemos. Y luego después dice cómo ese poder resucita a Cristo de entre los muertos. ¿Sí? Ese poder asciende a este Cristo resucitado. Este poder le sienta a la diestra del Padre. Sobre todo principado, poder, autoridad, señorío, nombre, si usted quiere decir ángeles o lo que sea, Él está puesto sobre todo. Todos estos, sean ángeles o sean a veces cosas positivas, a veces cosas negativas, ¿verdad? Todo está sujeto bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Cristo. O sea, el ser ascendido, entonces le hace sentarse a su diestra en los lugares celestiales. Dios le da el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Y esa misma supereminente grandeza de su poder, o sea, hace que Cristo sea la cabeza de todo el universo. Y después de que lo hace la cabeza de todo el universo, lo da por cabeza sobre todas las cosas. Esto es sobre todo el universo, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud, escuche, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Este es el poder de Dios. La palabra griega, ¿verdad? Para poder es el dunamis. Dunamis. Esta palabra españolizada sería la palabra dínamo. Un dínamo, ¿me entiende? Es lo que produce poder, produce,
pues esa generación de energía. Así que en realidad, hermanos, estamos hablando del poder de Dios. Dios es todopoderoso, ¿ve? Pero, o sea, su poder, la supereminente grandeza de su poder, la ha llevado a cabo en la resurrección de Cristo, su ascensión, su sentarle a la diestra, sobre todo principado, potestad, autoridad, señorío, nombre, todo. Y luego lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Amén.